Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos otro día más acá en CryptoBar hablando de Web3, blockchain y por supuesto ahora criptomonedas. Hoy día vamos a hablar con Jared. ¿Cómo estás, Jared? Hola Robert, aquí bien, bien, feliz de estar aquí contigo acompañando en este capítulo de CryptoBar, ¿no? Genial, buenísimo. Hoy día vamos a hablar del tema de la caída del Silicon Valley Bank. Fue un golpe duro para la banca y para todos los startups y los emprendedores de, yo creo que del mundo. Sí, la verdad es que ah, en todo esto, durante el proceso de la caída de Silicon Valley Bank, se vivió muchas historias de personas, de Historias de emprendedores, terror. de cómo se vivía el minuto a minuto, porque muchos, incluso lo del Freddy Vega, todos ellos estaban publicando su minuto a minuto, cómo iba la situación, que iba a sacar un video y todo ello, ¿no? Pero se vivió una experiencia bastante cercana, porque nosotros también, digamos, operamos con el Silicon Valley Bank, lo conocemos, hemos trabajado y también, ¿no? Y contarles, justamente estamos aquí para contarles un poquito de cómo pasó todo la caída de Silicon Valley Bank, ¿no? El jueves pasado, 9 de la mañana, estábamos todos tranquilos, un día más en la banca tradicional, pero se escuchaban rumores de que algunos fundadores de startups ya estaban retirando montos importantes, incluso vaciando sus cuentas del Silicon Valley Bank. Esa mañana hubo un evento importante en California de startups y a la 1 de la tarde, Alejandro Torrenegra, que es uno de los tiburones fundadores de startup más grande de Latinoamérica, publica en su Sí, LinkedIn, sí, sí, publica en lo su vi, lo LinkedIn, vi. y es un referente, ¿no? Entonces, cuando un referente publica algo así, uno se pone las pilas, uno se pone las pilas e intenta retirar su dinero de su banco. Por supuesto que te responden que lo van a hacer el mismo día, pero el threat de error pasa al día siguiente, el viernes, cuando ese cable, esa transferencia no pasó y te ponen en cola. Y ahí es donde suda frío, ¿no? Como Freezer ahí conoció la palabra miedo, así pasa. Sí, yo pienso más que todo es porque por el tipo de banco, ¿no? No era, digamos, si bien era un banco comercial, pero digamos que su misma estructura estaba diseñada para el tema para justamente financiar startup, medicina y todos esos temas, ¿no? Por la misma estructura del banco, yo creo que pasó eso, porque, a ver, lo que pasa es que las startups, digamos, son empresas que viven el día a día. Su dinero para pagar su planilla a fin de mes, para pagar costos, está ahí en el banco. Y básicamente ellos viven con un dinero, digamos, tienen $500,000 para sobrevivir los siguientes 3 meses. Y este mes tienen que pagar una planilla y básicamente ese es el dinero que tienen. Y básicamente no disponer de ese dinero para una startup es tirar la Es, toalla, quebrar o buscar como loco financiamiento para poder cubrir esas pérdidas y todo. Por eso es básicamente que yo creo que muy aparte del banco fue una situación muy, muy especial y muy cercana, ¿no? A que pudimos ver, ¿no? Totalmente, era el banco de la caja chica donde funcionan todos los startups. Vamos a hacer un paso atrás y vamos a recordar qué es el Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank es un banco, obviamente, banco oficial que funciona en el Silicon Bank y donde todas las startups o la mayoría de las startups lo utilizan en su día a día para su flujo de caja tradicional. ¿Por qué? Porque todos los venture capital, los ángeles, depositan su dinero ahí y ahí funciona que distribuyen a las startups. O sea, yo mi startup la creo y me creo una cuenta en ese banco para poder recibir financiamiento, para poder prestarme mi capital semilla, etc, etc, etc. Cuando ese banco cierra, mi caja chica de operación diaria, pues se congela ahí también. Sí, sí, sí. Movámonos en el tiempo otra vez, estábamos jueves, pasamos a viernes y el problema fuerte sale el día sábado. Así, sábado inmediatamente, 48 horas después, la Fed cierra las operaciones del banco. El banco se declara en quiebra y la Fed interviene. Interviene, ¿por qué? Porque el banco se queda sin liquidez, sin plata en caja para poder aguantar todos los retiros que se vinieron en mancha esos 2 días. Sí, y cuenta, ahí digamos, ¿sabes más o menos por qué ocurre este tema de que se quedaron sin liquidez? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cómo ocurrió esos temas? Sí, lo que pasa es que, ¿cómo funciona un banco? Un banco funciona así.
ahorristas depositan su dinero en el banco y el banco lo invierte haciendo préstamos o invirtiendo en activos de largo plazo como los bonos de tesoros o los presta a otros emprendedores. Entonces, tiene una estructura en la cual recibe un capital y este capital lo presta. Pero la banca funciona en un factor de 10x. Recibe $1 de 1000 ahorristas, $1000, pero puede prestar hasta 10.000. Y normalmente no es negocio tener la plata en su bóveda, el negocio es tenerlo trabajando. Entonces no tienes que tener todo el dinero en ese mismo instante. Si todos retiraran, sería un problema grave para un banco. Y justo lo que pasó ese jueves y viernes fue que todo el mundo quiso retirar. Todo el mundo quiso retirar. Y ese fue un problema de liquidez para el banco. No es que no tuviera, no que no tenía el efectivo para darle a todos. Sí, pero yo creo que el por qué no tuvo esa liquidez, porque, a ver, de una u otra forma un banco de cierta manera está cubierto en el hecho de que cuando ocurran esas corridas deberían tener un respaldo, ¿no? O sea, yo creo que es la estructura del banco. Es estructural, el problema es Ahora, estructural 100%. ahora, ¿por qué? Porque el banco en los últimos años ha recibido dinero del sector tecnología y el sector salud, ese era su core del banco. Y ha recibido tanto dinero de sectores porque el sector tech pues creció gigante, el sector medicina creció gigante, pero el detalle es que, ¿qué haces con ese dinero? Normalmente una gran parte del banco debe tener eso líquido o la mayor parte para hacerlo líquido para cuando ocurra una corrida y todas esas cosas, tenga liquidez para devolver dinero. Pero lo que pasa es que el banco invirtió en bonos, invirtió en todos esos temas, y con el tema de la subida de tipos de interés, estos bonos se devaluaron y nada, no hubo una reunión entre las, digamos, en este caso, como es temas de startup, con los fondos, o sea, con las cabezas, y el banco explicó y dijo, joder, todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero lo que pasa es que esos fondos VC agarraron y dijeron a sus startups, ¿no? ¿Saben qué? Aquí hay algo malo, retiren su dinero. Fueron estos tíos, las cabezas, los que dijeron eso. ¿Por qué? Porque el banco agarró y para tener liquidez vendió sus acciones para obtener liquidez. Y al vender sus acciones y al vender también sus bonos, incurría en pérdidas. Y eso es lo que espantó y... Sí. A ver, vamos a resumirlo porque es muy interesante saber esto, ¿ya? Cuando tú no tienes liquidez porque lo has invertido en un activo muy seguro como un bono del Banco Americano y ese bono se devalúa porque la subida de intereses, tú estás metido en un problema porque tienes toda la plata segura perdiendo dinero todos los meses por la subida de interés. Y si tú dices eso a tu junta directiva y tu junta directiva sabe que estás perdiendo plata y suelta el rumor a sus startups porque son VCs, ellos son responsables de eso, eh, hay una estampida. Pero ¿qué hace el banco? El problema es el banco. El banco, inmediatamente, cuando sabe que tiene un problema de liquidez, comete un error gravísimo, que es, tiene dos caminos. O vende esas acciones, o vende los bonos a un precio más bajo del mercado. Ajá. Y cometió los dos errores. Vendió las acciones y vendió los bonos. Y tú, inversionista VC, que sabes, eres economista, tú sabes que eso es una bandera roja. Sabes que es una bandera roja. Y a tus startups las cuidas y les avisas, saquen su plata de ahí. Y eso pasó. Sí, y además de eso, yo creo que el error del banco, si bien es haber invertido en bonos y en eso, yo creo que lo que dicen es de que el error básicamente es en el que el banco debió haber previsto que los intereses iban a subir y debió haber liquidado esos bonos, o sea, más antes de que ocurra eso. Y no apostar, o sea, básicamente es una gestión de riesgo, ¿no? O sea, se han arriesgado más a esa subida de interés y no han hecho lo que debían hacer más antes. Por eso es que incurren esas pérdidas y explotan, ¿no? Yo creo que, bueno, en resumen, en lo que se puede entender en las cosas, creo que ahí es donde incurre el error y luego la caída, ¿no? La Fed desde el año pasado está subiendo el interés medio punto, un punto, subió en septiembre. En el total ha subido como 4 puntos el año pasado. Eso ya es un indicador que este 2023 no iba a bajar el interés, iba a subir.
Ya estamos en un año sin pandemia, ya no tenía ingresos por pandemia tampoco, vendió mucha mascarilla y mucho tema médico, ya no hubo ingresos. Y todo el sector tech, este 2023, fue a la baja. Fue a la baja. ¿Por qué? Porque al no haber pandemia, tú ya no consumes los servicios digitales que consumías cuando había pandemia y estabas en tu casa todo el día. Estábamos aterrizando una sección de inflación y el banco no tomó las precauciones del caso y vendió sus acciones y vendió los bonos en remate y eso fue la curva que aceleró toda la caída. Sí, sí. Yo creo que, yo creo que dentro de eso también nosotros nos incluimos, ¿no? Como startup, como el GCode, también hemos trabajado con el Silicon Valley Bank. Y ahí es lo que digo, ¿no? O sea, la gestión de riesgos es, es básicamente es diversificar en nuestro caso, ¿no? O sea, yo sé que también muchas startups han pasado todo ello, pero nosotros de la misma forma, ¿no? Diversificamos en N bancos para poder tener respaldos, o sea, de poder incurrir en la menor pérdida posibles que pueda haber, ¿no? Totalmente, es mejor perder un poquito al principio, cortar el caño, que aguantar una posible subida cuando eso sabemos que o intuimos que no va a pasar, entonces la burbuja termina por reventar en la cara y pasa lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ahora, hasta el sábado, el banco estaba quebrado y entraba en un proceso de liquidación. El día lunes todavía no había respuesta. Entra en acción el seguro. El seguro te cubre hasta $250,000 por cada ahorrante. Pero tú, startup, tú no tienes $250,000 ahí. Tú tienes 1 millón, 2 millones, 10 millones. Tienes tu fondo VC ahí. Entonces, $250,000 es nada contra tu flujo de caja que gastan las startups, queman dinero, que da miedo. Y estamos hablando de startups unicornios, americanas, globales, que están trabajando valuadas en más de mil millones. Entonces, es otro nivel. Y ese banco, el Silicon Valley Bank, no era cualquier banco, era el banco número 16 de Estados Unidos. Estaba en el top 20. O sea, no es cualquier banco. Y para que tome decisiones, entre comillas, tan irresponsables, o sea, no había una gestión de riesgos, pero pésimo, pésimo ahí. Sí, y Roberto, después de ver el tema de la caída del Silicon Valley Bank, ¿tú cómo ves? O sea, digamos, se ha escuchado rumores de que otros bancos están tambaleando, ahora último el Credit Suisse también, que fue comprado por UBS, o sea, ¿cómo ves el panorama del sistema Mira, financiero? Ya vinculando a todo lo que es un poco también de cripto, ¿cómo ves un poco el panorama del sistema financiero y también el sistema cripto, ¿no? Mira, Bitcoin está haciendo su chamba, está funcionando como reserva de valor, tanto así que en una semana se ha valorizado de $22,000 a $28,000. Yo la verdad que la semana antepasada estaba de caída, o sea, pronostiqué de 25 a bajarse a 22, acerté ahí, pero nunca en mi vida había visto esta caída Oh, bancaria y propició la subida de Bitcoin hasta 28 que está en este momento. Pero ya, dejando un poco el lado de o cripto, sea, tú piensas de que básicamente que por la caída de los bancos es que Bitcoin ahorita está en 28.500 más o menos, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿sí? yo creo que sí. Porque la confianza a ver, tú hablabas de diversificar, ¿ya? Yo startup tengo $100 millones o $10 millones en el Silicon Valley Bank o en los bancos americanos o en cualquier banco. Digo, hey, voy a diversificar, voy a poner 1 milloncito en una cripto. Un Mm, milloncito, 100,000, un poquito, diversifico. Compraré oro, compraré diferentes activos, pero en mi cabeza ya está, compro cripto, compro cripto. O sea, yo creo que la adopción pasa también justo en estos momentos. Se hablaba en un momento de que esta crisis bancaria del Silicon Valley Bank fue mayor a la crisis del 2008, de Lehman Brothers. Se va a comparar y se dijo que esta era mayor la crisis, pero se ha contenido. Es una crisis que tenía potencialidades mayores, es una crisis contenida. ¿Por qué? sí. Porque el gobierno americano, la Fed, ha salvado, no al banco, ha salvado a los ahorristas. Sí, sí, eso es algo bueno, yo creo que preveían que esto podía tener unas consecuencias mayores y salió y dijo, acá se queda este Sí. problema. Y
Cerró el caño, aseguró el depósito de todos. Todavía no se sabe en qué momento, cómo va a ser, pero ya aseguró que tus ahorros te va a dar un crédito idéntico, cero intereses por ese mismo monto que perdiste o que tienes ahorrado en el Silicon Valley Bank. Te lo va a respaldar el gobierno americano. Entonces, esa es una salvada a los ahorristas. Es más, si tú buscas en la Wikipedia la página del Silicon Valley Bank, dice, este fue uno de los mayores bancos de América. O sea, ya lo dan por fuera, ya fue, ¿no? Ya fue el banco. Como en una semana muere un banco. Sí, sí. Sí, pero volviendo al tema de Bitcoin, Ujú. que es básicamente en lo que nosotros, digamos, nos interesa el mundo de cripto y todo ello. O sea, eh, La la caída de crisis. los bancos ha propiciado la subida de Bitcoin y también a la adopción y todo ello, ¿no? Pero yo creo que también por otros factores, por decir, la bajada de BUSD, la caída de eso, hay mucho dinero circulando que está llegando Sí, a lo que pasa es Bitcoin. de que, a ver, vamos a hacer una ayuda a memoria. Las CBDC son el gran cambio que está viniendo. Es inevitable el cambio hacia las CBDCs. Las CBDCs están en una batalla increíble contra las stablecoins. USDT, BUSD, DAI. Con todas las stablecoins es una batalla increíble. ¿Por qué? Porque las CBDC vienen a reemplazarlas a todas. Entonces, toda persona que tenga una moneda estable, su mejor protección en este momento es comprar Bitcoin. Su mejor Exacto, protección es comprar a eso Bitcoin. es lo que iba, porque Sí. básicamente ahorita las monedas estables van a tambalear porque si bien ahorita hay creo que un gobierno, un Florida es el que se está metiendo a que no quiere nada de CDBCs del gobierno y todo ello, pero yo creo que sí o sí se vienen y la liquidez que hay en monedas estables Se se va a van a ir, ir sí, a Bitcoin. totalmente. Y es uno de los motivos porque si tú ves, solo Bitcoin está subiendo, todos las demás altcoins, Sí, sí, igual, o sea, no, están igual, sí. es la confianza que hay en Bitcoin, es la reserva de valor que lo están tomando, que se está viendo, ¿no? Y creo que está entrando dinero institucional de empresas Hubo y una eso, gran ¿no? apuesta de un tuitero que decía que en 90 días Bitcoin va a valer 1 millón. No creo. Era una gran apuesta. Fue el mismo que predijo la quiebra de 2018, Lehman Brothers. Se me va el nombre en este instante. Pero él mandó un tweet el día lunes o martes y dijo: 90 días, Bitcoin 1 millón. Es su apuesta. ¡Pah! Apuesta 1 millón. Entonces, obviamente no va a pasar eso. No, no, no. En ningún análisis pasa eso. Pero si estás pensando a 10 años, si estás pensando a 5 años, yo creo que es un buen momento para meterle algo de liquidez hacia Bitcoin. Y si lo compras en un exchange, después paso a la billetera fría, porque es la mejor forma de que tú sepas que tienes Bitcoin verdadero en una billetera fría. Ahora, el coleteo, la cola que trajo el Silicon Valley Bank hacia la banca tradicional sigue notándose. El Credit Bank, el Swiss Bank de Suiza, Suiza es, entre comillas, un lugar muy seguro a nivel bancario por las estrictas reglas que tienen y lo blindados que están, pero ya hubo un primer coletazo, tanto así que ese banco estuvo a punto de quebrar y fue absorbido por el UBS. Sí, y yo en ese momento cuando vi esa noticia dije, joder, acá va a ocurrir algo porque Suiza, para mí, digamos, lo que hasta donde yo tengo entendido, no sé si es correcto, ahí se mueve, digamos, el capital, el patrimonio de las personas, o sea, Patrimonio. digamos, las personas, digamos, las familias o personas que son tradicionales de años, que viven, guardan sus patrimonios en esos bancos, ¿no? Porque la estabilidad, la seguridad y todo. Si el segundo mayor banco de Suiza quiebra, o sea, ya, ¿qué nos espera? Es el patrimonio de las personas, de las familias, de todo el mundo. O sea, ahí se guarda el patrimonio. Y Totalmente, que eso se totalmente. pierda es, o sea, yo creo que eso es Es sangre. Eso es lo que yo catastrófico. pensé, ¿ah? Eso es sangre, Pero, eso es sangre. pero Mira, yo las consecuencias que vi sobre eso es muy poco. O sea, eso no lo sentí, esa noticia, digamos, no se sintió, yo no lo sentí, no vi que, no sé, que ya, por te ahí explico por ocurra qué. Te explico algo. por qué. Tú y yo y la mayoría de la gente seguramente tiene una cuenta en un banco local. Y es la plata del día a día. ¿Ya? Tú, después de ese proceso, tú abres una cuenta en una banca comercial, como Estados Unidos. En el JP Morgan, Citibank, incluso en el Silicon Valley Bank. O sea, abres una cuenta para que tu empresa reciba y ponga dinero.
Pero llega un nivel en el que tú dices, me compro mi tercera casa, mi cuarta casa, y que quiero guardar para mi siguiente generación. Y ahí piensas en Suiza. Piensas en Suiza, abres una cuenta allá, no para retirar en el día a día ni usar la tarjeta, esa lo usas para guardar tu plata para tu siguiente generación. Es tu chanchito, pero otro level, ¿no? Entonces, cuando ese banco quiebra, hay un problema serio. Sí, pero por eso es lo que a mí me da ruido. O sea, yo pensaba que eso iba a ocurrir más, o sea, se iba a joder más todo el sistema bancario, pero no Lo que pasa pasó es que desapercibido. Para mí pasó la desapercibido. compra fue, o sea, actuaron muy rápido, o sea, cerraron el caño, así como la Fed cerró el caño rapidísimo y se demoró una semana, ellos lo cerraron en un día. El UBC compró el banco en 24 horas, por supuesto a mitad de precio, una ganga, pero cerraron el caño rapidísimo porque el caño que se abría ahí era aterrador y para familias de otro level, o sea, no mi ahorrito, es mi ahorro, mi legado familiar, ¿no? Entonces, Mm. era otro nivel de interés y por supuesto otros intereses y otros poderes también. Yo creo que aún todavía, lo que yo pienso, ¿no? Aún creo que en el transcurso de la semana que viene veremos todavía ver cómo se desenvuelve el mundo financiero, porque si bien la caída del Silicon Valley Bank ha sido controlada, hay otros bancos regionales Mira, que están tambaleándose. si hacemos caso a lo que se suelta en Twitter y todo, hay 315 bancos a nivel global que están en la misma situación que el Silicon Valley Bank. Ya, que no sean 300, que sean 30, ya es importante, ya es Sí, importante. y todo esto en el transcurso de toda la semana que viene, el mes que viene, quizás vamos a ver cosas y qué tan grave es, no sé, qué tan grave será, aún no se sabe, se dice de que, como dicen, ¿no? Esta es la punta del iceberg, no sabemos qué hay por debajo, como dicen los analistas, qué Lo que ocurrirá. pasa, si vemos un poquito más macro, con la CBDC dólar, el dólar está perdiendo fuerza a nivel mundial. Tienes al euro, que ya se evidenció que lo único que hacía el dólar era bajarle el valor al euro. Entonces, Europa no se va a quedar callada, ha sacado su propia CBDC de euro. Y al mismo tiempo, el comercio exterior entre China, Rusia e India ahora va a ser con sus propias monedas. Ya no va a usar el euro para comprar, o el dólar para comprar, mejor dicho. Entonces, al no requerir dólares para hacer compras millonarias de combustible, de lo que sea tu comercio exterior, la verdad que yo pienso que si yo como país me pongo de acuerdo contigo como país, podemos transar en nuestras monedas locales. ¿Por qué tengo que comprar dólar? No, puede ser otra moneda local. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos da un mandato de que todo comercio internacional, sobre todo petróleo, sea con el dólar. En este caso, los países van a transar con sus propias monedas. Y esa pérdida de poder del dólar hace que la fuerza que le va a meter a América hacia su CBDC dólar es brutal. Y Mm, esa fuerza va a hacer que algunos bancos pues tambaleen el sistema, ¿no? sí, pero yo, digamos, esa parte lo veo un poco, yo lo veo un poco complicado desde el punto de vista de que ahorita, digamos, Estados Unidos todavía domina mucho, su poder económico es mucho. Ahorita, si algún país vende en una moneda distinta, le vienen sanciones, le vienen de todo. O sea, veremos qué pasa, pero yo lo veo todavía un poquito más adelante, todo esos temas. O sea, que el poder, el dominio de Estados Unidos todavía es muy grande Es muy grande, es sobre muy esos grande. aspectos y ahorita no hay. Si Estados Unidos viene y dice, ¿saben qué? Sanción ahorita todo, digamos, todo controla toda Europa. Y sancionamos no sé, que sancionamos que no le lleve materia prima, sanciones económicas, etc. Y al toque, Claro, sí. el dominio es muy grande, pero bueno, se verá qué Bueno, pasará. miraremos estas semanas cómo transcurre la vida en la banca tradicional. Por supuesto, mi consejo es compren un poquito de cripto, Bitcoin sobre todo, un poquito, no se lo que, no vendan la casa de la abuela, compren responsablemente. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Unas palabras finales. No, ninguna, señor Robert. Nos vemos. A tener cuidado con el mercado. Un abrazo, hasta la Hasta próxima. luego. Chao. Chao.